Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano está de viaje, hermanos, y me pidió que yo diera la clase, y lo hago con mucho gusto, hermanos. Vamos a ver ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11. Quiero un voluntario para leer esta porción. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer los versos 22 y 23. Samuel dijo: complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la locura de los carneros, porque como grado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría es la mutilación. Por cuanto tú escuchaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias. Estaba leyendo ya en el libro de Jeremías, hermanos, la carta de Jeremías, y estaba viendo la obediencia de los recabitas, una familia, hermanos, del pueblo de Israel, que los trajeron, hermanos, y les pusieron vino, les ordenaron que tomaran vino, y ellos rehusaron tomar vino porque su padre les había ordenado jamás beber vino. Y hermanos, ahí vemos tres ejemplos de obediencia que nos ayudan a ver el rumbo de la plática de esta hora. Vamos a hacer oración, hermanos, y quiero un voluntario para orar, hermanos. Por favor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por tantas bendiciones que damos a tu pueblo, Padre. Te pedimos ahora una bendición muy especial para nuestro hermano Pío, que traerá la clase, el mensaje de esta tarde. Pedimos que lo bendiga, Padre, que le ayude a recordar lo que le ha preparado para esta tarde. Y le pedimos por nosotros, Padre, para que nos den el entendimiento. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, ahí en el capítulo 4, y vamos a ver, hermanos, allí el tema de la lección, hermanos, es ejemplos de obediencia. Ejemplos de obediencia. El primer ejemplo que estaremos considerando es el de Pedro y de Juan. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios les dio a los apóstoles antes de irse al cielo? Que predicaran la palabra a toda criatura y a todas las naciones. Cuando, hermanos, el Señor se fue, les reitera una vez más ahí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1, versos 6 al 8, les habla ahí de que le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato, ese es lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Pero hermanos, cuando ellos ya se dedicaban a predicar el Evangelio, hermanos, Entonces, hermanos, ellos enfrentaron
grandes oposiciones, grandes problemas. Fíjense lo que encontramos primeramente en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 13 al 16. 3:13 al 16. Bueno, ahí está hablando, hermanos, de la sanidad de aquel hombre cojo de nacimiento que nunca había andado. Y a raíz de eso, hermanos, pues ahí se desató el descontento de los dirigentes judíos, porque ponían la vista en los apóstoles más que en ellos. Y llegamos nosotros al capítulo 4. ¿Qué dice ahí el verso 1 y verso 2? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí está el descontento, hermanos, de los dirigentes judíos. Están ofendidos, hermanos, porque están hablando del Señor Jesús, siendo que ese es el mandato que el Señor les dio en Hechos capítulo 1, que les serían testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos están, hermanos, cumpliendo con ese mandato, pero la oposición es fuerte. El Sanedrín judío, hermanos, está en contra. Estuvieron en contra del Señor Jesús durante toda su vida y finalmente lo llevaron a la muerte. Ahora la emprenden en contra de sus discípulos y aquí les están impidiendo, hermanos. Aquí hay dos cosas que les ofenden a estas gentes. Una, que digan que el Señor está vivo, porque ellos lo habían matado. Otra, que estén predicando acerca del evangelio, acerca de la resurrección. Entonces, hermanos, aquí hay grandes problemas. Por un lado, ellos tienen el mandato específico y claro del Señor, pero por el otro lado tienen la oposición, hermanos, grande de los dirigentes judíos. Y, hermanos, estos hombres son ejemplos de obediencia y nos debe llamar la atención, hermanos, la actitud ahora de ese Pedro que conocimos antes, hermanos, por las Escrituras, antes de que el Señor resucitara, hermanos, vimos a un Pedro muy diferente, pero ahora vemos a un Pedro valiente y decidido, enfrentándose, hermanos, a la fuerza más poderosa religiosamente hablando, como era el Sanedrín judío. Estos que le habían quitado la vida al Señor con mentiras. Entonces, hermanos, aquí está ahora el problema, porque ellos, hermanos, están afirmando la resurrección del Señor y ellos fueron testigos de la resurrección. Así es de que, hermanos, aquí está la ofensa grande para las gentes, hermanos, que dirigían al pueblo judío. Ahora, en el verso 13, hermanos, no, en el verso 14, del 8 al 13, fíjense lo que encontramos. Los han llamado a cuentas, hermanos, o mejor dicho, los van a llamar a cuentas por aquel milagro que habían hecho. Y, hermanos, del 8 al 13 dice, aquí, hermanos, capítulo 4, verso 8 al 13,
Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto es, hermanos, respondiendo, hermanos, a las preguntas que el Sanedrín les está haciendo. La pregunta es, ¿en qué nombre habían hecho ellos aquel milagro? Bueno, ya mostraron su descontento, ya mostraron su celo, porque están predicando el nombre del Señor. Ahora ellos mismos aquí, con esta pregunta, hermanos, que les están haciendo, están dando pie a que ellos hablen, hermanos, de lo que los dirigentes no quieren oír. Dice allí en el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No sé qué sería la reacción, hermanos, de estas gentes, porque de lo que no querían oír, ahora ellos mismos dieron pie para que los apóstoles hablen, y ellos encantados. Pero lo peor viene aquí, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otro dice, el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué les están diciendo aquí? Pues que ahora, incluso ellos, si quieren ser salvos, ¿qué tienen que hacer? Creer en Jesús, obedecer lo que el Señor Jesús mandó. Y ellos dieron lugar a esto. Pero aquí los apóstoles los vemos llenos de valor, decididos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo no sé qué tan decididos estamos nosotros hoy en día. Ellos vivieron tiempos difíciles, tiempos de persecución. Ya leímos ahorita, hermanos, ahí en el capítulo 4, cómo los pusieron en la cárcel. Se llenaron de celos y los pusieron en la cárcel. Los problemas siguen. Y el punto es el mismo. Que no hablen de ninguna manera en el nombre del Señor Jesús. Fíjense en el capítulo 4, pero ahora del 15 al 18. Alguien que me lo lea, por favor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémonos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ok, un momentito ahí. Entonces, hermanos, aquí ellos están llegando a un acuerdo aquí. Y ellos entienden que no pueden negar el hecho que se ha visto, el milagro que se ha realizado, porque era un hombre, ¿cuántos años tenía? 40 años que lo ponían ahí todos los días en el templo, de manera que era muy conocido por las gentes de allí de la ciudad de Jerusalén, y aún por los que venían año con año a celebrar las fiestas de la Pascua y del Pentecostés. Entonces ellos miraban a este hombre impedido allí que les pedía limosna, y ahora lo miran caminando, y dice la Biblia que hasta brincaba y saltaba. Entonces era algo que no podía negar, era algo real que había acontecido.
Pero dicen aún así, vamos a amenazarles. Y vamos a prohibirles que hablen en ese nombre. ¿Y qué es la respuesta de Pedro, hermanos? ¿Qué dice allí en el verso 19, Josué? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok. ¿Y qué dice enseguida? Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ven, ahí tienen, hermanos. Fíjense cómo las gentes están decididas a seguirse oponiendo, pero, hermanos, los apóstoles están más decididos para seguir predicando. Y esto es un ejemplo grande, hermanos, para los cristianos de todos los tiempos. No sé cómo se sentirían cuando Pedro les está diciendo que ahora en ellos, a ese Jesús que habían negado, a ese Jesús que le habían dado muerte, a ese Jesús, ahora ellos tenían que someterse, tenían que obedecerle, si es que querían la salvación. ¿Qué valor el de estos hombres? Ellos continuaron hablando, poniendo en alto el nombre del Señor Jesús. Ojalá que hoy en día los cristianos que ahora formamos el pueblo del Señor podamos nosotros imitar a estos hombres de Dios. Hoy no tenemos persecución, no tenemos oposición, pero a veces, hermanos, hay más actividad dentro de los grupos que los hombres han fundado que en lo que es el pueblo de Dios. Si ustedes van por las calles, hermanos, y esto no es ciertos días de la semana, esto es del diario, hermanos. Mira usted un grupo grande que van cubriendo las calles. Al siguiente día los vuelve a ver igual. Entonces el pueblo del Señor necesitamos seguir los ejemplos de estos hombres de Dios que en medio de tan grande oposición, ellos siguieron adelante. Ellos siguieron sembrando el Evangelio. ¿Y cuál es la esperanza de estas personas? No, hablo del sectarismo. Bueno, que ellos lo creen. Algunos vivían esta tierra. Bueno, qué triste, ¿no? Porque realmente, hermanos, nuestra ciudadanía, dice hablando a cristianos, está en los cielos. Hermanos, la esperanza que hay en los diferentes grupos, hermanos, sin pasar por alto que hay gente muy sincera, hay gente muy buena, gente muy deseosa de servir a Dios, y ustedes son la prueba, porque ustedes salieron de allí, la mayoría. La mayoría salieron de estos grupos. Pero qué maravilloso es cuando ustedes oyeron el verdadero evangelio y ustedes corrigieron sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay salvación en estos lugares, hermanos, aunque aseveran que sí. En lugar de acercarlos a Dios, hermanos, estos líderes religiosos de nuestros días, cada día los alejan más. Y lo más triste, hermanos, de esto es que tienen una seguridad, hermanos, que da miedo. Y imploran que venga el Señor Jesús. Que ya venga. Pero si viene, hermanos, se van a llevar la sorpresa de su vida, si es que no se arrepienten. Así es de que, hermanos, pues ojalá que nosotros podamos, hermanos,
ponernos a trabajar en la obra de nuestro Dios, ir en busca de las almas perdidas. ¿Algún comentario que tengan, hermanos? Pues, si no, para entrar en el siguiente punto. No hay. Muy bien. Hermanos, tenemos ahora, hermanos, el ejemplo de los varones de Chipre y de Cirene. ¿Qué escritura vamos a ver para esto? Libro de Hechos, capítulo 11, verso 19 en adelante. ¿Alguien de allá de atrás que me quiera ayudar, por favor? Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estos cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Ok, vamos a dejar ahí la lectura. Gracias. Bueno, hermanos, el mandato del Señor, estábamos hablando ahorita al comenzar, era de que fueran a predicar, bueno, a todas las naciones. Y hermanos, ¿qué es lo que había sucedido, hermanos? Bueno, dice el capítulo 5 del libro de los Hechos que habían llenado a todo Jerusalén. Pero ese era el mandato, que llenaran a Jerusalén. Y no salían, estaban dando vueltas, haciendo círculos. Pero luego, hermanos, viene una persecución a raíz de la muerte de Esteban. Fíjense lo que nos narra ahí el libro de los Hechos. Dafne, léele por favor, 8:1 al 3, bueno, hasta el 4. Ok, iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero, ¿qué pasa, hermanos, con este primer grupo que nos narra ahí el verso 19? ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a predicar, pero solo... ¿Y dónde sacarían eso, Josué? Pues solo los judíos eran parte del pueblo de Dios. Yo creo que entendían que... ¿Pero dónde queda el mandato que el Señor les dio? La iniciativa de Dios. Ok, fíjense, hermanos, cómo desde aquellos años, el hombre es dado a hacer las cosas según le parece. Me gusta el razonamiento de Martín, que dice que no debemos decir así creo, así pienso o yo digo. Bueno, aquí ellos decidieron. El mandato es claro en tres versículos. ¿Cuál y cuál? De ir a predicar. Marcos 16, Mateo 28 y Hechos 1. Entonces, hermanos,
aquí ellos salen a predicar, y vaya que salen a raíz de la persecución, si no lo saben. Pero una vez que ellos llegan a Antioquía, ellos deciden hacer las cosas a su manera. Lo que el Señor dijo, ahí no tomaron en cuenta. Un ejemplo, hermanos, para no hacerlo nosotros. No hacer las cosas a nuestra manera, según yo pienso, según yo creo. Porque ya está escrito, hermanos. Ya tenemos el mandamiento. Ellos tenían el mandato, pero hermanos, aquí hicieron las cosas a su manera. ¿Cuál es la raíz de esto, hermano Jorge? Pues quizá porque la instrucción que estaban recibiendo era que solamente se debía de dedicar al pueblo hebreo. No bueno, una aceptación se dijo en un tiempo en el ministerio del Señor, le dijo: por camino de gentiles no vayáis. A eso se le llama, creo que, la comisión limitada. Pero luego, hermanos, después, cuando Él resucita de entre los muertos, fue claro y específico: a toda criatura. Ahora, bueno, que estas gentes se hayan quedado con esa idea de lo que el Señor dijo en el principio, bueno, tiene sentido lo que el Señor dijo, porque el tiempo de los gentiles, el tiempo no había llegado, Él todavía no había muerto. Entonces, tiene mucho sentido el que Él les haya dicho eso, que no vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya, hermanos, el mandamiento ya no era ese. El mandamiento cuando Él resucita de entre los muertos es que vayan a toda criatura y a todas las naciones. Hay algo más, hermanos, aquí de fondo de esto. Hermano, podría ser que la iglesia era pequeña en tiempo, por decirlo de alguna manera. El judaísmo estaba sumamente arraigado y los judíos tenían por mal visto convivir o hablar inclusive con un gentil. Ok, diste en el blanco. Pero vámonos más allá, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando está, hermanos, el diálogo del Señor con aquella mujer de Samaria. Voy a ver dónde comienza este diálogo. Ok, léeme el verso 9, Josué. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ahí vienen, hermanos, el rechazo que había entre judíos y samaritanos. Ahora, esto, hermanos, tiene que ver con la desaparición del reino del norte. ¿Se acuerdan qué hizo el general de Asiria, hermanos? El rey de Asiria, ¿qué hizo? Una vez que se llevó a las 10 tribus de Israel, dejó solo a Samaria, pero trajo gente de su tierra para poblar de nuevo Samaria. Y eran idólatras. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? ¿Qué pasaba cuando ya los trajeron? Dice la escritura que los leones comenzaron a tragárselos. Y le escribieron allá a su rey, a su jefe, y le dijeron que pues que los leones estaban comiendo a la gente. Y ellos mismos escriben y dicen que porque no conocen la ley del Dios de la región. Y entonces envían a no sé cuántos sacerdotes para que les enseñaran el camino de Dios, pero ellos no dejaron de servir a sus dioses y tenían una adoración mixta. Y de allí el rechazo de judíos y samaritanos. Entonces era rechazo de judíos y samaritanos, y era rechazo, hermanos, entre judíos y gentiles. ¿Qué dice ahí el libro de los Hechos, hermanos?
en el capítulo 10, ahí está lo que estaba comentando el hermano Díaz. Ahí en el capítulo 10, cuando Pedro, hermanos, llega a la casa de Cornelio, 8:25 en adelante, a ver, hermana, lémelo tú, por favor, hermana Esperanza. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío montarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, entonces, hermanos, yo siempre he dicho que esto fue un comentario, pues, como que no cabe el comentario de Pedro a la casa de Cornelio decirle estas cosas. Ahora, ¿qué refleja estas palabras, Josué, en Pedro? Pues está reconocido, bueno, primero que estaba despreciando a Cornelio. Porque era gentil. Que era gentil, pero luego a la vez está reconociendo que se había equivocado. Y ahorita lo que decía el hermano Jorge tiene mucho sentido de que, bueno, realmente los líderes espirituales en ese entonces eran los apóstoles, y si ni aún los mismos apóstoles habían aceptado a los gentiles, Sí, estaba duro, ¿qué esperar de estaba aquellos- pesada la situación, sí. de aquellos hermanos que iban siendo Comenzando. perseguidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de que no está bien, pero estamos viendo las causas que originaron esta situación. No está bien de que este grupo haya decidido, hermanos, predicar el evangelio solamente a los gentiles. No hace sentido. Ahora, que la raíz de esto era el origen que ellos tenían de rechazo hacia los gentiles, pues sí, aquí el apóstol Pedro lo está haciendo saber. Ahora, fíjense por qué es que Pedro, hermanos, está yendo, hermanos, fíjense lo que dice el verso 20 y 21. 20 y 21, hermano Jorge. 10, 20 y 21. Dice: levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ok, ¿quién fue el que lo está mandando según el verso 19? El Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo no envía a Pedro, quién sabe si Pedro no hubiera ido, hermanos. Por las palabras que él está pronunciando al estar ahí en la casa de Cornelio. Ahora, ¿qué había pasado, hermanos, en el capítulo 5 con ese matrimonio que decidió también hacer las cosas a su manera? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Ananías y Zafira? Los castigó por haber mentido. Sí, entonces Pedro sabe cómo se las gasta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está diciendo: aquí están unos hombres, no los enviaron, y no dudes en ir con ellos. Y de esa manera va, pero no va de muy buen agrado por las palabras que él está mencionándole a Cornelio. Y esto lo que deja ver, hermanos, es esa situación tan fuerte que existía, ese rechazo, esa división. No lograban entender que Cristo murió para hacer de los dos pueblos uno solo. Pero bueno, en partes es como dicen, la iglesia estaba comenzando. Ok, pero eso era lo que, eso es por lo que el Señor murió. Ahora bien, hermanos, cuando vemos allí al otro grupo, volvemos a Hechos 11:20. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, pues ya hemos mencionado las raíces, lo que originó, lo que ocasionó eso, pero todos recibieron la misma enseñanza. ¿Y ahora qué decimos de estos que sí están haciendo las cosas como es debido? Recibieron la misma enseñanza. Es probable que ya habían escuchado lo que había pasado con la casa de Ajá. Bueno, posiblemente. Pero aquí estamos viendo, hermanos, personas que habían entendido, hermanos. Quizás no es que el primer grupo no entendió, hermanos. La realidad es que ellos decidieron hacerlo así. Entonces, hermanos, aquí sale el segundo grupo, que habían sido enseñados también en igual forma que el primer grupo, pero estos sí hacen las cosas al pie de la letra como el Señor lo mandó. Fueron y predicaron a los gentiles, y fue de tanta bendición, dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estaban sedientos de la palabra. Cuando llegó el evangelio a este lugar, hermanos, una de las cosas que mi familia y yo pudimos percibir fue el deseo tan grande que tenían del evangelio. Hermana Mari, ¿se acuerda cuántas personas llegaron a estar presentes en aquellos estudios con los que iniciamos? Yo llegué a contar 16, pero posiblemente eran más. Jamás he vuelto a tener ese número. ¿Pero qué refleja esto? La sed que tenían de la palabra. Y luego cuando ya no cupimos allá en la casita, cuartito que nos prestaba mi hermana, nos fuimos a un cuartito más grande que nos prestó el hermano Estanislao, y pasó lo mismo, ahí ya tampoco cabíamos. Y entonces ahí ya comenzamos a buscar sin dinero, porque luego se ríen porque digo que yo compro sin dinero. Aquí vine a comprar sin dinero, porque no teníamos ni para la renta. Recuerdo cuando le dije al hombre, al dueño que estaba aquí, le digo, deténme el trato por 15 días, no la vendas. Y el hombre se me queda viendo y dice, pero no va por 15 días. Sí, le digo, no, por 15 días. Pero basado en qué le dije eso. Yo no tenía el dinero, ni siquiera tenía quien me lo prestara, porque ya me conocía. Entonces tenemos el culto, y les digo, hermanos, pues pónganse en oración, porque voy para Estados Unidos en busca de 15,000 pesos, porque nos pedían 15,000 pesos para entrar aquí, y nos esperaban con los otros 15, y me fui a buscar 30,000 pesos, no 15,000, pero 15,000 para poder hacer el trato. Y llego a la primera congregación. Llevaba 3 congregaciones, hermanos, y yo llevaba tanta confianza en esa primera porque pues ahí salí. O sea, yo era miembro ahí en ese lugar, y estábamos en contacto continuo, y se oían contentos de cómo se estaba trabajando. Y cuando ya nos sentamos a platicar, me dice el predicador de allí, pues no tienen ancianos ya, dice, oye, ¿cuánto mide la propiedad? Le digo, 7 por 15. Digo, no, hombre, ¿qué tienes? Digo, búscate una bodega que tenga estacionamiento. Le digo, oiga, pues si no tenemos ni bicicleta, ¿por qué queremos estacionamiento? No, dijo, yo te consigo el dinero, pero consigue algo grande. Dijo, no trabajamos con cosas tan pequeñas. Y yo pensé que estaba jugando. No, era en serio. Me salí y no me dieron nada. Pero hermanos, Dios hizo la obra, y me hablo con la última congregación y me dice, nosotros lo compramos. Nosotros lo compramos. Ve y diles que el diácono va en 15 días con el dinero. Y así fue, hermanos.
Fíjense nomás, qué bendición. Pero todo vino, hermanos, por la sed que ustedes tenían de la palabra, así como estaba la situación allí en Antioquía. Así es de que, hermanos, ahí tienen el ejemplo ahora, hermanos, de los varones de Chipre y de Cirene. Me quedan 10 minutos, hermanos, y quiero que vayamos allá a la primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y ahora vamos a ver el ejemplo de los hermanos allí en Tesalónica. Vamos a ver cuál es, cómo es, porque hay mucho que aprender también de ellos. Verso 2 en adelante, alguien que me lo lea, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria que vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Y vosotros? Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, gracias. Fíjense, hermanos, el ejemplo de los hermanos ahí en Tesalónica. ¿Alguien sabe la historia de la iglesia, hermanos, que la narra el libro de los Hechos? Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, hermanos, tenemos, hermanos, cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, hermanos, ahí a Tesalónica. Y hermanos, cuando nosotros llegamos allá a la carta a los tesalonicenses, al capítulo 3, encontramos la preocupación grande con la que Pablo se fue de ahí de Tesalónica. Y fíjese por qué fue. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, mire qué éxito tan grande tiene aquí, hermanos, la predicación del Evangelio. Llega el apóstol Pablo y por 3 días de reposo, por tres sábados, hermanos, él anuncia el Evangelio y hay una respuesta grande de judíos, gentiles y mujeres de la nobleza. Bueno, pero el gozo del apóstol Pablo, pues hermanos, fue empañado por la oposición de los judíos, dice en el verso 4, y algunos de ellos, dice en el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Bueno, el apóstol Pablo se va o se lo lleva. Se lo lleva. O sea, él no se quiere ir. ¿Y por qué no se quiere ir? Porque su trabajo no ha concluido. O sea, apenas se acaban de convertir. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés con aquellos 3,000? ¿Se fueron o se quedaron? Se quedaron por algunos días, por algún tiempo, porque necesitaban ser instruidos más ampliamente en el camino que ahora habían elegido. Ahí se hacía con dos propósitos: que crecieran ellos en su fe y que ellos llevaran el conocimiento también allá a sus lugares de origen. Ahora, aquí, hermanos, en Tesalónica, el apóstol no ha concluido su trabajo, pero los hermanos, al ver el peligro que corría, se lo llevaron hasta Berea. Pero ¿cómo creen ustedes que se fue Pablo? Pues triste, porque todavía sabe bien que todavía no. Sí, hermana, se fue triste y preocupado. Ahora, díganme, ¿preocupado por qué? Porque como tenía muy poquito que habían escuchado el mensaje, tenían miedo de que si ya no había alguien que les enseñase más, se fueran a olvidar. Sí, había ese peligro, y él lo expresa ahí en la carta a los tesalonicenses. En lo que estábamos leyendo ahorita, los tesalonicenses habla de tribulaciones y sufrimiento, hermanos. Eso era lo que ellos pasaron cuando recibieron el Evangelio. Pero luego dice ahí que en medio de esa situación, y ahí es donde está el ejemplo para usted y para mí, llevaron el Evangelio no solamente a la región allí, sino a todos los lugares circunvecinos. Pablo se fue preocupado, sí. Y yo pienso que una de las grandes preocupaciones no era solamente la persecución que había, la oposición judía, sino, hermanos, aquellas hermanitas que se habían convertido y no tenían sus esposos cristianos. Eso ha sido un problema y seguirá siendo un problema, hermanos, porque van dos personas caminando por senderos diferentes. ¿Cómo han sufrido las hermanas que tienen sus esposos que no son cristianos? ¿Cómo les estorba la mayoría, hermanos? Conozco muy poquitos esposos que no vienen a reunirse, pero no le impiden a su familia. Pero son poquitos. Si uso mi mano, me van a sobrar dedos. Son muy poquitos. Yo recuerdo, hermanos, la situación de la hermana, la hermanita, la mamá del hermano Gabriel, la hermana Moncada, hermanos. ¿Cómo sufrió mi hermanita? Años de sufrimiento, porque su esposo se oponía. Y en una ocasión el esposo le dijo: o los hermanos o yo. ¿Y qué creen que dijo la hermana? No dijo nada. Se quedó callada, pero pues con eso dijo él, pues ya, lo dio por hecho, ¿no? Que la hermana se quedó callada y dijo: pues ahorita agarro mi ropa y me voy, y le echó en un morral y se salió y se fue. Me dijo la hermana: pues ya se fue. Y a eso, la madrugada, quién sabe qué hora sería, pues la hermana ni cuánto se dio. En la mañana amaneció el hombre ahí en el porche. Jamás le volvió a decir que se iba. Y yo creo que la oposición de allí fue menos y menos y menos.
¿Sí sabías que se convirtió? Sí, obedeció el Evangelio ya en sus últimos años. Obedeció el Evangelio, hermanos, y él se fue en paz con Dios. Pero vean el premio de la hermana de tanto sufrimiento, hermanos, pero nunca dejó de reunirse. Hoy no viene, hermanos, porque ella ya no está en condiciones físicas ni mentales. Pero, hermanos, las hermanas sufren. No voy a decir que todas, pero la mayoría. Y esa era la gran preocupación del apóstol Pablo, cuando él se fue a Tesalónica. Vamos a terminar, hermanos, ahí con primera los Tesalonicenses, capítulo 3, hermanos, que él explica allí, hermanos, la preocupación que él tenía. 3:1 en adelante. Hermana Migdalia, léame esto, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos todos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando verlos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. porque ahora Vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. muy bien, gracias. Se fijan ustedes, hermanos, el apóstol Pablo tenía sobrada razón para estar preocupado. Les había dado muy poca enseñanza. Pero, hermanos, la fe que se despertó en estos hermanos fue una fe grande, que lucharon contra todo y contra todos, y ellos perseveraron. Y esto fue un alivio grande para el apóstol Pablo, que había salido de ahí, hermanos, porque peligraba su vida. Ahora bien, hermanos, nosotros aquí tenemos un ejemplo grande, hermanos, para imitar a estos hermanos. No hay tribulación como la que ellos tenían, hermanos. Estamos atribulados por la situación económica, por problemas incluso familiares que tenemos, pero no hay persecución como la que tenían aquellas personas. ¿Cuántos días de enseñanza tuvieron cuando se estableció? 3. ¿Cuántos años tenemos usted y yo? Sí, a veces toda una vida, hermanos. Hablaba yo con Mari ahora el lunes, hermano, y le decía de que conozco al hermano Cuellar desde cuando él estaba con todo su vigor, hermanos. Lo conocí allá en Mitras, cuando yo venía en mis visitas que yo hacía para acá, que venía de Estados Unidos. Y hermanos, pues toda una vida sirviéndole a Dios. Y cómo Dios lo ha bendecido, lo ha cuidado, le ha dado tan buenos hijos que cuidan de él. Bueno, son medios que Dios, porque eso es la promesa de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es ser fieles, ser obedientes, y el resto lo va a hacer Dios. Y lo va a cuidar, que hasta le va a dar miedo, porque así es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta. Dios les bendiga. No sé quién siga.